La primera vez, él tuvo la culpa. Uh-huh. La segunda, tú eres la culpable. No te mueves de ahí porque es una adicción. O sea, si realmente alguien de fuera me hubiera visto, hubiera dicho, esta no es Márgara. Fue lo más peligroso que yo he vivido. O sea, para mí, si yo en algún momento dije, estoy poniendo en riesgo mi vida. Yo no puedo dejar a mis hijos sin mamá. Él esperaba que yo me comportara de la misma manera que se comportaban las mujeres de su casa. No, yo no me doy cuenta. Claro que te das cuenta. Lo que pasa es que no quieres verlo. Exacto. No quieres ver cuando tu pareja no te quiere. Amar al hombre que no nos ama es como ir al supermercado con hambre. Agarramos lo que sea. Una nueva oportunidad. Quok Agency. Marketing out of this world. Llevamos tu marca a las estrellas. Hoy me acompaña Márgara, que es una mujer que ha amado demasiado. Gracias, Márgara, por aceptar la invitación, porque amable y valientemente eres una persona que ha amado demasiado. Y qué fuerte reconocer cuando amas demasiado. Y me gustaría que iniciáramos con una pregunta. ¿Cómo identificaste que eras una mujer que amaba demasiado? Gracias, Janet. ¿Cómo identifiqué que era una mujer que ama demasiado? Yo creo que siempre lo sabes. Yo creo que siempre hay algo, por lo menos en mi caso, había siempre como esa cosita de que lo que estaba sucediendo no era exactamente lo que yo quería que sucediera, o como estaba yo actuando, tal vez no era exactamente como yo quería actuar. O las respuestas de mis parejas no eran exactamente lo que yo esperaba. O que estaba tolerando demasiado, o este tipo de cosas, como que siempre sabes que hay algo que no encaja. Así es. Y por ejemplo, en esta parte que dices, cuando hay algo que no encaja, ¿crees que había como un control? O sea, que empezaras a controlar a tu pareja en el simple hecho de decir, yo quiero que sea como yo quiero. O sea, si no me gusta esto, yo voy a hacer para que lo haga. Fíjate que sí, pero al principio yo no lo veía como control. O sea, de hecho, en la última relación que estuve, por la que llegué a descubrir esta parte de mí en donde las mujeres aman demasiado, yo no lo sentía como control, sentía como que era una parte de mí que estaba dando todo lo que tenía que dar con tal de no sufrir un abandono. Así es. Y yo creo que eso va como lo que vivimos en la casa, ¿no? En la familia. Todo lo vivido lo volvemos familiar, o más bien cuando tenemos una pareja, lo queremos ser como lo que vivíamos en el entorno familiar. Y todo lo vivido, pues lo traspolamos a nuestras vidas. Y así es como lo queremos, porque así tiene que ser, porque es lo familiar y es lo conocido. Sí, exacto. Creo que esa es la clave. Y aparte, no te das cuenta, porque como eso es lo que aprendiste, en mi caso, eso es lo que aprendí. Yo vengo de una mujer que amaba demasiado. Y para mí, esa era la manera en la que se tenía que llevar una relación, ¿no? Haciendo lo que ella hacía, lo que yo aprendí. Entonces, para mí, era familiar, era normal, era lo que se esperaba de mí. Entonces, yo nunca vi nada, más bien, nunca pensé que yo fuera la que estaba provocando, o no provocando, pero sí como envuelta en esta situación en donde, como te digo, había algo que no me hacía clic, pero no sabía qué. O sea, te sentías infeliz, ¿no? Como esas veces que sientes que no, o sea, algo pasa, algo no me está llenando mi tanque emocional. Sí, y justamente eso, cuando esta persona podrán tener muchas cualidades, pero si no llena tu tanque emocional, una cosa que para ti te gusta, difícilmente vas a tener una relación sana. Sí. Porque hay algo, como dices tú, es que, híjole, hay algo que me dice no. O sea, pero sabes que lo familiarizas tanto o lo volvemos tan normal porque no conocemos otra cosa. Exacto. Es lo único que conocemos. Sí. Y nosotras pensamos que es normal. Que dices, pues es que así es la relación, ¿no? Entonces empiezas a platicar con tus amigas, con tu entorno, dices, te das cuenta que no, que esta no es una relación sana, porque lo volvemos tan nuestro. Sí, pero ¿sabes qué es lo peligroso? O por lo menos lo que yo viví y que para mí fue una super mega bandera roja inmensa, ¿no? Que no quería yo ver. Sí.
Lo peligroso es que lo normalizas tanto que entonces cuando la cosa empieza a subir de tono, sigues intentando normalizar esos niveles a donde estás llegando. Y es un poquito, en algún momento escuché la anécdota, o no sé si es anécdota o no sé cómo llamarla, pero la parte en donde metes una rana al agua y empiezas a calentar el agua donde está la rana poco a poco. Si tú empiezas a calentar el agua donde está esa rana poco a poco, la rana va a llegar un momento en que se va a acostumbrando a esos niveles de temperatura y cada vez le subes más la temperatura y más la temperatura y la rana se sigue adaptando a eso hasta que la rana se muere. Porque su cuerpo obviamente ya no soporta esas temperaturas, pero la rana nunca se da cuenta. Y yo en cuanto empecé a escuchar eso, me resonó tanto porque dije, claro, cada vez permites más, porque lo justificas pensando que así debe de ser, que eso es lo normal, que eso es lo correcto. Y en mi caso, a mí me enseñaron que como mujer yo tenía que estar ahí. Así es. Y no había, o sea, era como, pues eso te tocó, ¿no? Y así es, y ese es tu papel, y ahí te debes de quedar. Y yo vengo de una relación en donde mis papás duraron 50 y tantos años de casados. Y mi mamá, yo digo, nunca le pregunté directamente, pero yo sé que fue la persona más infeliz del mundo. Pero fíjate, eso es muy importante porque entonces nos vamos con que queremos tener un matrimonio como nuestros papás. Entonces, como tú viste que diste más, que más bien viste que tu mamá siempre daba y jalaba, entonces decías, no, pues yo también eso tengo que hacer en mis relaciones, ¿no? Sí, claro. Tengo que jalar, tengo que dar el doble. Exacto. Como mi mamá no pudo, entonces yo sí voy a poder, porque es como esta parte de decir, no, pues entonces sí, yo tengo que poder, mi mamá no lo logró, pues yo voy a hacer y voy a cambiar a este novio, como mi mamá no pudo cambiar a mi papá, entonces yo lo voy a lograr. Claro, pero, y te digo, a mí lo que se me hace increíble es que no lo tengas consciente. Que por más que la gente te lo dice, ¿no? Porque como dices, sí, efectivamente, yo tengo amigas o gente muy cercana que sí me decía, híjole, Margarita, ¿sí? O sea, como cuando yo contaba cosas, lejos del juicio, pero sí era como, híjole, ¿no? O sea, como veías la cara de, hasta ellas sabían, o la gente que te rodeaba sabía que no era lo correcto, ¿no? Pero tú solita te vas autoengañando y creo que eso es, o para mí, fue lo más peligroso que yo he vivido. O sea, para mí, sí, yo en algún momento dije, estoy poniendo en riesgo mi vida. Y todo por normalizar o por querer normalizar o por querer seguir ahí. Eso se me hace bien peligroso. Pero, por ejemplo, aquí dijiste, bueno, que como que hubo, o sea, ¿cómo dijiste? Que tenías problemas no de salud, pero que pusiste tu vida, ¿no? Puse mi vida en peligro. ¿Por qué? Porque de repente me vi envuelta en situaciones de violencia en donde ya para mí eran normales. Normalizaste la situación. O sea, empecé a normalizar. Y no te creas que eso se dio de la noche a la mañana. Fue creciendo el nivel de violencia porque yo lo fui permitiendo. O sea, yo fui abriendo esa puerta en donde cada vez yo la abría más y entonces inconscientemente yo seguía permitiendo daba yo permiso a que eso siguiera creciendo. Entonces, hasta que llegó un momento en que puse mi vida en peligro. O sea, el grado de violencia fue tan fuerte que mi vida estaba en peligro. Afortunadamente reaccioné y salí de esa situación. Pero aún saliendo de esa situación, todavía yo en mi mente, muchos días después, intentaba justificar por qué había él como cometido este acto de violencia hacia mí. O sea, yo todavía intentaba justificarlo a él, que es ahí donde te digo que a mí me cayó el 20 y dije, qué peligro. Pero es que fíjate, aquí algo muy importante que al inicio dijiste, mi mamá me decía que yo me tenía que quedar, ¿no? Que yo ahí era y ahí me tenía que estar, ¿no? Entonces imagínate, tú vienes con esta creencia de que no, de que las mujeres tenemos que aguantar, soportar, porque para eso somos
ahora sí que educadas, ¿no? Exacto. Por lo que te decía hace un momento, somos mujeres que primero tenemos una creencia de que las mujeres somos cuidadoras, protectoras, y si tú te ibas, tú te salías de ese rol, donde ya no era bien visto ante los ojos de mi papá y de mi mamá. Exacto. Prefiero soportar a que digan, ay, esta mujer lo abandonó, ¿no? Pues nada más le pegó una vez. y empezamos a hacerlo, como dijiste tú, empezamos a justificar. Exacto. Y más, cuando una mujer ama demasiado, empezamos solamente a conformarnos con esas pizquitas de azúcar, ¿no? De, ay, hoy te doy inyecto de poquita azúcar y mañana soy indiferente contigo, ¿no? Y así nos vamos como en un círculo, pues, de violencia, sin saber que estamos en un círculo de violencia, porque lo normalizamos. Sí. En algún momento escuché igual un comentario que hacían de una situación en donde había una mujer en una situación de violencia donde el marido la golpeaba. Y entonces me parece que en un juicio o algo así, alguien le dice, es que la primera vez él tuvo la culpa. La segunda, tú eres la culpable. Y no refiriéndose a un juicio, sino ni un señalamiento, ni querer culparla, sino es real. O sea, la primera, sí, si tú dejas que alguien te golpee y es la primera vez, pues sí, ¿no? Desafortunadamente igual estuviste en una situación donde no tenías que estar, o las circunstancias o lo que sea, pero si tú te quedas ahí, estás permitiendo que eso vuelva a suceder. Entonces la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta ya no son culpa de quien te está pegando. Más bien ya la parte de responsabilidad es tuya. Tú decidiste quedarte ahí, por lo tanto decides seguir viviendo ese tipo de situaciones o ese tipo de violencia, ¿no? Así es. Y creo que hablamos aquí también en las mujeres que aman demasiado, se manejan 3 tipos de apego. Creo que hablábamos por ahí, el tipo ansioso, el evitativo y el seguro. Exacto. Cuando una mujer ama demasiado, tiene el apego ansioso, que empezamos o necesitamos la validación, la aprobación, y sobre todo en las relaciones nos volvemos codependientes y empezamos o no sentimos que somos suficiente para nuestra pareja. Tú en algún momento me comentaste que te daba como este sentimiento ansioso, ¿no? Y justamente eso, lo que te decía hace un momento, las mujeres que amamos demasiado, o las mujeres que aman demasiado, les da este tipo de sentimiento ansioso o apego ansioso. ¿A ti te pasó, me habías comentado? Sí. Yo, de hecho, digo, ya saliéndome de la relación y viéndola de fuera, y a través de un proceso terapéutico y la lectura del libro y muchas cosas, me di cuenta que yo efectivamente tenía este apego ansioso, pero él tenía un apego evitativo. Entonces, horrible, entonces éramos, él te evitaba y tú desbordabas de amor. Exactamente. Sí, entonces, por eso yo no entendía qué era lo que estaba haciendo mal. Cuando yo lo único que hacía era estar ahí por él, para él, sirviéndolo, atendiéndolo, queriéndolo, amándolo, entregándole mi 100%, y él todo el tiempo buscaba provocar situaciones de conflicto para que entonces la relación se rompiera. Pero detalles, al principio eran detalles insignificantes, tonterías, pero lo permitía. Y entonces después empezó a buscar detalles mucho más grandes. Y al principio él aceptaba esta cuestión, ¿no? O sea, él sí aceptaba la parte de responsabilidad que le tocaba y me decía, tienes toda la razón, es que yo quiero salir huyendo, pero te prometo que ya no va a suceder. Y entonces volvíamos a empezar y entonces cada vez era más grande hasta que llegó un momento en donde yo era la culpable. Sí, te volteaban la tortilla, exactamente, ¿no? Entonces él salía huyendo por mi culpa. Sí. Entonces ya no había nada que yo pudiera hacer para retenerlo, porque cualquier cosa que yo hacía, él salía huyendo. Fuera buena o fuera mala, él salía huyendo. Entonces, sí, porque tenía este apego evitativo, ¿no? Exacto. Entonces, él tenía el apego evitativo y yo el apego ansioso. Entonces éramos una bomba de tiempo impresionante. Sí.
Efectivamente, cuando se une este tipo de personalidades es horrible. Horrible. Porque se crea una bomba. Exacto. Donde el otro te evita ver tranquila, despacio, y empiezan a buscar como problemas. O sea, les encanta el no estar bien. Es que es el pretexto para salir corriendo. Para salir corriendo. O sea, no significa que a lo mejor no te quiera, pero su forma de amar no se compara con la tuya. Exacto. Entonces, la forma de amar, tú tienes una forma de amar diferente a la de él. Totalmente. Entonces, tú ansiosa de no te vayas, yo te voy a dar y mira, ten esto y te complazco en todo, pero a él lo bombardeaba y él no se sentía contento. Claro. Claro, sí, por eso su nivel también de violencia empezó a subir, porque él también dentro de su no dejar ir, porque yo estoy convencida de que él tampoco quería terminar la relación, porque salía de esto, se daba cuenta y quería regresar, pero volvía a regresar y entonces él con él evitándome y yo ansiosa, entonces pues era era crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, eso nunca iba a funcionar. No, nunca, porque tú estabas, pues sí, desbordadora y el otro día. Y él así. Ajá. ¿No? Muy bien, Bárbara. ¿Cómo buscabas satisfacer las necesidades de tu pareja por encima de ti? Pues te vuelves nula. Ajá. Te nulificas, o sea, totalmente, ¿no? Al principio sí era mucho el buscar el bienestar común, ¿no? O sea, el bienestar de ambos, pero de repente esta ansiedad me llevaba a mí a actuar de maneras que yo nunca hubiera pensado que podía actuar, por ejemplo. Que creo que para mí esa también fue una de las cuestiones en donde para mí fue una bandera roja personal, ¿no? O sea, fue cuando empecé a actuar de una manera que jamás en la vida hubiera yo actuado. O sea, mi personalidad, mi estilo de vida, todo esto, si realmente alguien de fuera me hubiera visto, hubiera dicho, esta no es Márgara. ¿Y cómo estabas? ¿Qué cambiaste? Todo, absolutamente todo giraba en torno a él. Mi tiempo, mis pensamientos, mis acciones, todo giraba en torno a él. El tiempo que estábamos juntos, es más, ni siquiera yo veía el celular. O sea, ni eso, ¿no? Mi celular podía sonar, bueno, no sonar, pero sí, o sea, recibir mensajes todo el tiempo y yo ni siquiera lo volteaba a ver. Cuando normalmente todo el tiempo tengo que estar viendo el celular por el tipo de trabajo que tengo, ¿no? Porque yo dependo de eso. Del celular. Y cuando estaba con él, era capaz de dejarlo a un lado. Y esta parte de ansiedad me hacía así actuar de maneras con las que yo nunca hubiera actuado. Por ejemplo, sufrir ataques de ansiedad. Pero sufrir un ataque de ansiedad en donde ni siquiera podía respirar. Eso a mí jamás en la vida me había pasado. Nunca. Y era algo que yo no podía controlar. O sea, el aire no entraba en mi cuerpo y yo decía, ¿por qué? O sea, qué sensación tan espantosa. Y era una angustia que yo sentía en el pecho impresionante. Eso jamás en mi vida me había pasado. Y creo que esto que dices de que no podías ni ver ni el celular, yo creo que estas personas te van como alientando a que lo hagas. No sé si me explico. Te dando como información. Sí. Que tú dices, no, es que le molesta, si estoy con él, no puedo ver el celular. Sí, claro. Entonces, te van dando como pequeñas, no sé si llamarlo como pequeña información. Exactamente. Entonces, no, es que no lo tengo que ver, porque si lo veo va a decir que no le estoy poniendo atención, y si lo veo va a decir que estoy hablando con alguien más. Sí, porque es mejor no lo veo, ¿no? Nunca hay nunca hay algo directo. Siempre es como, ¿no? Te manipulo sin que te des cuenta que te estoy manipulando, ¿no? ¿Y no vas a contestar? Es que ya sonó varias veces. Sí. ¿Y no vas a contestar? Y yo no. ¿Y por qué no vas a contestar? Pues qué raro, ¿no? Si siempre contestas. ¿Y ahora por qué no contestas? Pues porque estoy contigo. O sea, como ese tipo de cosas. Y entonces eso me generaba a mí ansiedad, angustia, no sé qué. Sí, y que te hacía dudar de tus percepciones. Totalmente. Te hacía dudar de, ¿sí? ¿Qué hago? Mí, sí, te hacía dudar de ti. Eso era lo grave. Sí. Me hacía dudar de mí. Y me hacía, te digo, hacer cosas que yo jamás en la vida hubiera hecho. O sea, un ataque de ansiedad.
¿por qué? O sea, no, como ese tipo de cosas. Sí. Muy bien, Margarita, me gusta mucho, creo que muchas personas se van a identificar, sobre todo, muchísimas, sobre todo porque inconscientemente se hace. O sea, y una de las características que una mujer ama demasiado es porque no tienen amor propio. Sí. No tenemos amor propio. ¿Y cómo se trabaja? Pues en terapia, ¿no? El reconstruirte a uno mismo y sobre todo que uno haga cosas, porque muchas veces cuando una mujer ama demasiado nos enfocamos tanto en la pareja que nos descuidamos. Totalmente. Cuidamos nuestra salud, nuestros hobbies, lo que nos gusta. Si nos gustaba ir a tomar el café sola, pues ahora no, ahora tengo que hacerlo con mi pareja porque se enoja o que piensa que estoy con alguien más. Exacto. Y también es importante que las mujeres que aman demasiado, sí hay mujeres, pero que también hay hombres, porque luego dicen, es que ¿por qué los hombres, si también los hombres amamos demasiado? Sí, pero la diferencia es que los hombres se vuelven más adictos al juego, o sea, a otras actividades o al trabajo, pero también los hombres aman demasiado, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las mujeres. Muy bien. En algún momento con esta situación que te pasaba, y creo que ya me la contestaste, pero igual, ¿disculpaste sus faltas de respeto? Sí, claro. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Como te decía, es que de repente era como una sensación de, híjole, pues esto no está bien, pero ay, pues, ¿no? O sea, pero seguramente fue porque hoy amaneció de malas. Ay, sí. ¿No? Sí. O es que está muy presionado. Sí. O tiene muchísima presión. O es... Y sí, y entonces justificas y justificas y justificas y justificas, y entonces, como te decía, y entonces se va haciendo más grande y más grande, pero sigues justificando. Así es, y justamente es eso, esas son características de una mujer que ama demasiado. E empiezas a justificar conductas, desaires, indiferencia, y hasta en algún momento llegas a entenderlo. Porque si ya te platicó su niñez, ay no, pobrecito, no le habla a su familia, no tiene buena comunicación con sus hermanos, ni su mamá, ni su papá, híjoles, es divorciado y tiene hijos, y entonces yo intento cubrir esa necesidad. Sí, sí. No, en mi caso no fue así, es más, de hecho, yo admiraba muchísimo la relación, por ejemplo, que tenía con su familia. Claro, ya después entiendes, era al revés. O sea, era toda la atención de su familia estaba encima de él. Entonces, claro, él se sentía el dios. Ajá. ¿No? Se sentía un dios. Sí, y que todas las mujeres que se acercaran tenían que darle, pues es justamente lo que hablábamos ahorita, todo lo que vamos viviendo en casa lo traspolamos a nuestra vida y buscamos eso que lo conocido. Exacto. Y entonces él buscaba lo mismo. Sí, él buscaba lo mismo. Él esperaba que yo me comportara de la misma manera que se comportaban las mujeres de su casa. Pero fíjate, en algún momento eso tú lo hiciste. Él estaba bien. Yo siento que en el contexto de ustedes dos, él estaba contento. ¿Sí me explico? O sea, él estaba contento porque tú llenabas sus expectativas. O sea, tú eras amorosa, cariñosa, dabas de más y entregabas de más. El punto es que a ti te molestaba porque él era evitativo. Sí. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, él estaba feliz. Y yo creo que sí era feliz. Nada más que con estos pequeñas como arranques, ¿no? Del celular o esto que me decías, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que sí. Tienes toda la razón. Yo creo que como que él estaba en su... ¿Ah, sí? En su él zona, era feliz. Claro, él era feliz. Y por eso era tan difícil también que pudiéramos romper la relación, ¿no? Porque cada vez que yo me iba, ¿no? O sea, diciendo hasta aquí llegué, él me volvía a buscar. Sí, porque te necesitaba. Exacto, me volvía a buscar y me volvía a buscar hasta que fue donde yo dije, es que hasta aquí. O sea, yo ya no puedo seguir así. Ahora, ¿cómo te diste cuenta, Margarita, que ya tenías que salir de ahí? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Dijiste, no. O sea, ese momento, ¿qué pasó? Eso, que mi vida se puso en peligro. O sea, ¿tú te diste cuenta que tu vida ya estaba en peligro por esto que me decías? Él me agredió físicamente. Ok. Y ya cuando me agredió físicamente, te digo que en el momento lo justifiqué. O sea, yo en mi mente lo justifiqué porque aparte él se dio cuenta en ese momento y él se trató de justificar. O sea, él en ese momento trató de justificar ese acto y me dijo, pero no fue así, ¿verdad?
o sea, pero sentiste que te lo hice, pero no te lo hice. Empezó que distorsionaras tu realidad. Exacto. O sea, porque él mismo se asustó de lo que había hecho. Y luego lo trató de justificar. Y en ese momento, yo lo traté de justificar también. Le dije, no, sí, te entiendo. No, sí, así fue. Y después de eso, cuando estoy ya sola, ¿no? Como reflexionando, me doy cuenta y dije, no, o sea, no fue así. O sea, sí hubo una violencia física, una agresión física, y mi vida estuvo en peligro. O sea, mi vida sí realmente estuvo en peligro. Entonces, en ese momento vinieron a la mente mis 2 hijos. Y dije, yo no puedo dejar a mis hijos sin mamá. O sea, ya ni siquiera por mí, ¿sí me explico? O sea, y dije, mis hijos. Y ahí fue cuando dije, se acabó. Se acabó. Y entonces lo tuve que bloquear de todos lados porque obviamente él me iba a seguir buscando. De hecho, lo intentó muchas veces. Y de todos lados lo tuve que bloquear porque lo bloqueaba de un lado y buscaba otro, ¿no? Sí. O sea, siempre buscaba tener contacto contigo de otros números. De otros números o a través de redes sociales. Sí, así. Qué fuerte, Márgara, la verdad. Sí, la verdad, sí. Sí, pero nunca había vivido una situación así tan fuerte. O sea, sí he vivido episodios de violencia con mis otras parejas, pero nunca poniendo en riesgo mi vida. O sea, como que siempre... Y eso era también como algo que a mí me hacía seguir permaneciendo ahí, porque yo decía, es que yo he vivido cosas peores. Y fíjate, yo siento más bien ahorita que lo que me comentas y me platicas más bien, que tú querías inconscientemente quererlo cambiar. Sí. Tú dices, no, pues sí, pues puede, o sea, lo puedo lograr, ¿no? Sí. Y entonces por eso las mujeres que aman demasiado se aferran al cambio. Si no, pues es que puede cambiar, ¿no? Claro. Y empezamos a justificar eso que dijiste. Claro, sí, claro. Y ¿sabes qué? Que él tenía un lado muy, muy bueno, pero tenía un lado muy, muy malo. Y yo pensé, por esta parte en donde yo veía su lado muy, muy bueno, yo decía, es que yo puedo hacer que él se mantenga todo el tiempo en este estado de muy, muy bueno. Si yo logro que él se mantenga en este estado de muy, muy bueno, va a llegar un momento en que el muy, muy malo ya no va a salir. Pero espera, qué desgaste. Por eso te dio ansiedad. Porque entonces tú estabas con tanta autoexigencia y estabas, pues sí, con autoexigencia de decir, yo tengo que hacerlo de esta manera para que él no se vaya. Sí. Entonces tengo que darle más, lo justifico, y entonces por eso te dio este ataque de ansiedad y decir, ya no aguanto este ahogo, no aguanto, porque es horrible, claro. O sea, el ataque de ansiedad es horrible. Yo lo he sentido una vez. No, es horrible. Yo jamás en mi vida lo había vivido. Sientes que te ahogas. Sí. Dices, horrible. Yo nunca lo había identificado. Yo trataba de jalar aire y el aire no entraba. Yo decía, ¿qué es esto? Sí. Llegaste, ya me la respondiste igual, pero igual para enfatizar. ¿Llegaste a pensar que tú qué hacías mal en la relación, Márgara? Sí. Fíjate que sí. Al principio, no. Porque él venía y me pedía perdón. O sea, en el momento en que yo me alejaba, me costaba mucho alejarme, pero en el momento en que llegaba ese punto en donde ya no aguanto más y entonces yo me alejo, él era el que me buscaba y me pedía perdón. Y entonces me decía, sí es cierto, discúlpame, sí, yo tuve la culpa, sí, yo, pero te prometo que esto no va a volver a suceder. Y volvíamos a regresar y así, hasta que él encontró algo en donde él podía culparme a mí. Y entonces efectivamente yo me sentía la culpable. Él me hacía sentir que yo no había actuado bien y que yo era la que estaba provocando todos estos arranques que él tenía de agresión y de violencia y de querer huir. O sea, le di el pretexto perfecto para convertirme yo en la mala del cuento. Pero fíjate, eso era manipulación. O sea, te hacía sentir mal ante sus faltas de respeto. Claro. Y eso es manipulación. Claro, porque en realidad, analizando la situación, no había motivo. O sea, a mí se me ocurrió contestar un mensaje de texto a un amigo enfrente de él. De ahí se agarró. Y cuando ni siquiera la conversación tenía que ver con él. Y él vio la conversación en donde yo le estaba diciendo lo contenta y lo feliz que estaba
de estar con él. O sea, esa era la conversación. Y aún así, él me dijo, es que es una falta de respeto que estando conmigo le hayas contestado a él. Y ya, de ahí. Ya todo fue cambiado. Todo fue fatal, todo mal. Pues sí, le di justo lo que necesitaba. Pero fíjate, Margarita, hablando un poco del amor propio, ¿cómo ya tenemos esas banderas, esos semáforos rojos que los pasamos? Sí. O sea, ya había como esa indiferencia, o sea, ya había como cositas que ya sabías que esa persona no era. Exacto. Pero ¿por qué esperamos? Y es en general porque hay pacientes que me lo dicen, no, es que esto no es tan grave. Creo que tengo que esperar algo más grave para terminar la relación. Yo, ¿qué otra cosa grave quieres esperar? Si ya te está dando estos semáforos rojos, ahí es cuando tienes que detener la relación. Si algo no te gusta, si algo no coincide contigo, empezamos a jalar lo injalable, ¿no? Lo Exacto. Que no se puede. Exacto. Fíjate que ahí tuve un aprendizaje enorme. Afortunadamente, yo llevo un poquito más de 3 años trabajando con muchas mujeres en situaciones de violencia, porque me identifico con ellas. Y a mí algo que no lograba yo entender era cómo te puedes quedar con una pareja que te agrede físicamente, que te agrede emocionalmente, mentalmente, que te manipula y que incluso hay mujeres que han perdido la vida por haberse quedado ahí. Eso era algo que a mí me costaba muchísimo trabajo entender y yo más bien lo atribuía como es que les hace falta empoderarse o les hace falta convertirse en esas mujeres fuertes que tienen que dejar de permitir, pero no entendía la complejidad de realmente hacer eso, porque según yo, que esa es otra cosa que también aprendí, para ti la situación nunca es lo suficientemente grave. Así es. Yo veía a otras mujeres, porque yo he estado rodeado de mujeres en situaciones de violencia y decía, es que ella está peor que yo. O sea, ella ha vivido cosas mucho peores que yo. Es que lo mío no es tan grave, cuando sí es grave. Así es. Es muy grave. Pero aparte de eso, aprendí en todos estos procesos de terapia y en todos estos aprendizajes y demás, e investigando acerca del tema, mucho también investigando acerca del tema, yo soy una adicta. Soy adicta. Así es. Y eso está bien difícil de aceptar. Pero creo que cuando tú lo aceptas y lo compartes, porque yo creo que esa también es parte de mi misión de vida, compartir a través de lo que yo he vivido para que las mujeres, como tú dices, les puedan caer estos 20s que a mí me cayeron a partir de muchos ejemplos del libro que yo leí en donde todo el tiempo te está hablando de estas mujeres que aman demasiado y te cuenta sus historias. Y a partir de ahí es donde te identificas y dices, ay, sí soy, o ay, sí me está pasando, o aguas. Y entonces te empiezan a caer estos 20s. Entonces, creo que no te mueves de ahí porque es una adicción. Así es. Porque eres adicta. Y salirse de ahí está bien difícil. Bien, bien difícil. Es un proceso súper complicado. Y tiene que ver mucho, a mí me lo decían y yo me moría de la risa y decía, claro que no. Me decían, es que tiene que ver mucho con tu fuerza de voluntad. Híjoles. Y yo decía, porque qué risa, me suena como a dieta, ¿no? De que cuando te pones a dieta y entonces no puedes comerte el pan dulce, ¿no? Y entonces dices, tengo que tener fuerza de voluntad y no puedo comer el pan dulce. Pero exacto, no tiene que ver con eso. No es fuerza de voluntad, porque, y ya después descansó mi alma cuando mi terapeuta me dijo, Margarita, está bien si fallas. O sea, está bien si en algún momento él te habla y tú caes. Porque yo decía, ¿pero por qué sigo cayendo? ¿Por qué me sigo lastimando de la manera en la que me estoy lastimando? ¡Qué frustración! Porque te vuelves adicta al dolor. Claro. A esta adrenalina, a esta dopamina, oxitocina. Claro. Todos estos neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Entonces, y fíjate esto que dijo tu terapeuta, o sea, un proceso no se va, o sea, no es escribirlo y borrón y cuenta nueva, no. Es un proceso donde no me ha caído el 20 aún, pero lo importante es que tú ya reconociste, Margarita, que eres adicta. El reconocerlo, híjoles, para reconocer uno que es adicta al dolor,
o que cuando sabes que no te quieren, o sea, eso es lo peor, porque me preguntaban, ¿y cómo sé que no me quiere? Pues es que sabes cuando no te quieren. Claro que lo sabes. Lo sabes, porque claro una persona que te quiere no te lastimaría, no te haría, o sea, no hablaría como eso que hablábamos, ¿no? De las conductas, desaires, indiferencia. No, pero pues es que yo no me doy cuenta. Claro que te das cuenta. Lo que pasa es que no quieres verlo. Exacto. No quieres ver cuando tu pareja no te quiere, porque entonces no lo quieres ver, que entonces empiezas a ocultarlo, no sé, como a taparlo, ¿no? Sí. Como la cortadita, le pones el curita para que se calme, ¿no? Y no va a pasar nada. Y entonces empezamos a dar y dar y dar. Pero sí. Qué valiente, ¿eh? Que lo aceptes, es muy, muy de valientes, la verdad. Sí, pues es que creo que es parte de, ¿no? O sea, es parte también de asumir y de... ¿Sabes qué? Creo que es parte de querer salir y de querer sanar. Aceptar eso es parte de sanar. Y creo que esto que dices, ¿no? Creo que también las mujeres que aman demasiado nos hacemos esta pregunta. ¿Qué tengo que cambiar yo para poder hacerte feliz? Exacto. Y entonces empezamos a hacer muchas cosas, ¿no? A leer libros, podcasts, información. Y somos tan ingenuas, no sé si llamarlo así, que empezamos a googlear. ¿Cómo hacerle para que mi novio me quiera más, ¿no? Y luego dices, ¿cómo hacerle para que mi novio esté contento conmigo, ¿no? Y empiezas a hacer varios pasos, leer libros, o hasta les enviamos podcasts o enviamos pues libros, ¿no? O algo para que vea cuánto lo amo, para que vea que lo que para mí es importante. Sí. A mí, ¿sabes qué me pasaba? Empecé a analizar exactamente todo lo que hacía para tratar de checar qué era lo que yo hacía que detonaba en él este tipo de... Híjole, está cañón. No, es que está cañón porque entonces ya empiezas a dudar de ti. Claro. Ya te despersonalizas. Totalmente. Y por eso, justamente hablando de cuando terminamos una relación, pasa esto. Son dos duelos. El duelo de perder a la pareja, pero el duelo de lo que yo era con él. Claro. Y eso es lo que duele más, Márgara, porque nos volvemos tan... ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Nos minimizamos. Ándale. Sí. O sea, algo así. Entonces te vuelves tan igual a la pareja que cuando se va dices, no manches, esto yo lo hacía con él, esto yo lo trabajaba con él, aquí veíamos películas, ¿y ahora quién soy yo? Y ahora, ¿cómo encuentro a esta Márgara que se abandonó con esta nueva? Porque la otra se la llevó él. Sí, claro. Y empiezas a reconstruirte. Sí. Por eso creo que como mujeres siempre necesitamos esta parte en donde tienes que tener o el apoyo de otras mujeres para poder identificarte y poder abrirte y poder escuchar lo que ellas han vivido, lo que ellas han hecho, no porque tú vayas a replicarlo, sino por esta empatía y los procesos terapéuticos. O sea, yo sí creo que todos los seres humanos tienen sí o sí que tener terapia todo el tiempo, ¿no? O sea, vaya, sé que los procesos terapéuticos tienen como ciclos, ¿no? Sí. Pero terminas un ciclo, sí, efectivamente descansas, aprendes, ¿no? Pero no puedes dejar de tener, de echar mano de la terapia, ¿no? Siempre tenemos, por todas estas heridas que nos hacen envolvernos en este tipo de situaciones. Yo sí estoy completamente segura y convencida de que mis heridas de infancia me hicieron hacerme adicta. O sea, me llevaron a esta adicción. Yo no nací adicta, ¿no? Es como los alcohólicos. No naces adicto. O sea, puede ser que tengas una tendencia genética, porque eso también fueron de las cosas que yo empecé a investigar en esta cuestión del alcoholismo, por ejemplo, en donde sí puedes tener alguna no sé cómo se dice, ahora ya estoy igual, pero así como, sí, tienes una tendencia, puedes tener una tendencia genética al alcohol o a convertirte en alcohólico, pero tú decides si lo haces o no, y creo que las circunstancias de vida y las experiencias te van llevando hacia si soy si me convierto en un alcohólico o totalmente lo contrario, ¿no? Creo que aquí pasa lo mismo. Yo no nací adicta a las relaciones, a las malas relaciones, ¿no? O a las relaciones que no funcionan.
sino que mis circunstancias de vida y mis heridas de infancia me llevaron, sin yo darme cuenta, más bien sin yo ser consciente, a convertirme en una adicta. Así es, y justamente esto, ¿no? Hablando del, creo que por ahí me dijiste, bueno, hablando un poco de las familias o mujeres que vienen de familia con alcohólicos, nos volvemos coalcohólicas. Totalmente. ¿Cómo es esto? Pues que nos volvemos salvadoras. Sí. Si el alcohólico está lidiando con el alcohol, pues yo entonces voy a lidiar con protegerte, cuidarte, amarte y hacer todo lo necesario para que tú estés bien. Nos volvemos salvadoras inconscientemente. Por eso, cuando hay un esposo alcohólico o en tu familia padres alcohólicos, imagínate, o sea, esta necesidad de esa niña crece, se casa, o bueno, sus parejas, va creciendo y empieza a salvar a sus parejas inconscientemente. No se da cuenta, se da cuenta. Sí, claro. Y por eso el control, ¿no? También. Así es, por eso es te vuelves controladora. Ajá, te vuelves controladora en así tiene que ser porque yo lo digo y si no, pues yo voy a hacer todo lo posible para que me quieras como yo te quiero. Exacto. Y entonces empezamos a controlar todo de nuestro alrededor. Sí, súper fuerte. También algo importante que hablamos creo que al inicio, Márgara, con los deberías. Ajá. Y creo que eso es deberías ser así como mujer, deberías tener una relación así. Empezamos como no como creencia, o no sé si creencia limitante, pero también es como mujeres deberíamos hacer lo que la sociedad dice. Ya para concluir, Márgara, ¿tú qué nos dirías a esto con los deberías? Yo hay algo que siempre repito en ese tema, en donde la mayor parte de nosotras como mujeres hacemos lo que debemos de hacer precisamente porque nos enseñaron que eso es lo correcto. Eso es lo que la gente espera de ti. Eso es como te tienes que conducir porque eso es lo correcto. Y yo siempre digo, bueno, ¿y quién te dice qué es lo correcto? Así es. O qué es lo incorrecto. A mí eso me dio muchísima paz o trajo mucha paz a mi alma cuando la gente, y sobre todo en la parte familiar, todo el mundo me señalaba porque yo hacía lo que no era correcto o porque yo siempre fui como esa... Sí, te saliste del molde, exacto, ¿no? la que me salí del molde, ¿no? La oveja negra, como de repente dicen, ¿no? Sí. Y entonces yo me sentía todo el tiempo cuestionada porque yo misma me cuestionaba y decía, ¿por qué tengo que ir en contra de lo que es correcto? Hasta que alguien me dijo, ¿y qué es correcto y qué es incorrecto? ¿A ti quién te dice que lo que haces está bien o está mal? Así es. ¿Quién tiene esa autoridad moral? Nadie, absolutamente nadie, ni tus papás, ni tus jefes, ni tus amigas, ni tu pareja, ni tus hijos, ni absolutamente nadie, ni tu mejor amiga, nadie. Nadie tiene la autoridad moral para decirte qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y entonces creo que a partir de ahí yo empecé a hacer lo que para mí yo consideraba correcto. Así es. Entonces creo que desde ahí, ¿no? O sea, como cuestionarte, pues desde el origen, ¿no? Así es. Y sí, que no nos cuestionamos nada, ¿no? Y yo creo que es esto, ¿no? Yo también uso mucho en terapia esto, no hay bueno ni malo, ni no hay nada perfecto, o sea, somos así. ¿Cómo se mide la perfección? Pues no se mide, ¿no? Exacto. Entonces, más bien empezar a enfocarnos en eso, ¿no? Haz lo que tengas que hacer y salte del molde. Exacto. O sea, si no nos salimos del molde, ¿cómo sabemos que va a ser lo mejor para ti? Exacto. ¿No? Porque tiene que ser lo mejor para uno, no para el otro. Lo que a ti te hace sentir bien. Así es. Pues muchas gracias, Márgara. Gracias. Me gustaría a ti, que nos dejaras tus datos porque seguramente va a haber muchas mujeres que se identificaron contigo y a lo mejor pues puedan contactarte y que tú les puedas ayudar, ¿no? Pues qué hiciste, porque sé que estás trabajando con tu terapeuta, también sé que te estás apoyando de libros, de muchas situaciones y que te han servido, ¿no? Sí. A salir adelante. Sí. Pues compártenos tus datos. Mis datos, mi número de WhatsApp es el 442-258-8293 y en redes sociales estamos como Mujeres Chingonas Querétaro. Gracias, Márgara. Gracias a ti. Muchas gracias, Guau. Qué tema tan increíble, la verdad. Sí. Escucho esto en sesiones y realmente me quedo siempre como con la intriga, ¿no? De
de ya, ya por favor. Pero yo creo que es un proceso y efectivamente es un proceso que todas tenemos que pasar y las mujeres que aman demasiado tienen que pasar por este proceso, que no tiren la toalla, que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento porque se duele, se sufre, porque va a haber momentos que no vas a poder vivir sin la persona, vas a querer llamarle, mandarle mensajes, vas a stalkear, vas a stalkear, vas a hacer muchas cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, pero es un proceso. Sí, claro, ¿no? claro. Y que sepan que creo que parte del objetivo de compartir es que sepan que sí se puede. Así es. Que sí hay una solución, que sí se puede, que puedes voltear hacia atrás y decir, lo viví, pero aquí estoy. Así y estoy es. volviendo a empezar de nuevo y mucho mejor o con una mejor versión de la que yo era antes. Entonces, muchas gracias, Janet, por este espacio. No, gracias a ti por la confianza y por compartir esto que no es fácil, pero creo que vas a ayudar a muchas mujeres que te están escuchando y yo creo que, creo que para mí es muy importante que hayas podido. Claro. Creo que eso es lo más grande como mujer, es que lo hayas logrado. Sí, porque muchas veces hay mujeres que están 20 años, 30 años, 40 años casadas y nos pusiste un ejemplo. Y yo creo que, wow, qué valientes. Y es de valientes, la verdad, reconocer cuando no nos sentimos bien. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Pues gracias por suscribirte, dale like y comparte este episodio para que llegue a más personas que como tú buscan una nueva oportunidad y nos vemos en un siguiente episodio.